Bueno, en esta ocasión, aquí en el Ministerio Público de la Acusación, con la doctora Rafaela Florit. Doctora, gracias por atendernos como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, en esta ocasión, en esta semana anterior, en esta semana, se ha realizado juicio oral aquí en el Centro de Justicia Penal. El primer juicio oral que se realiza más allá de que ha habido otros casos que por la organización de la Oficina de Gestión Judicial se realizaron en Venado Tuerto, con la presencia de un magistrado que es oriundo de nuestra ciudad, que pasó también por este MPA, que es el doctor Clavero, y en este caso él era contra un caso de intento de femicidio, privación ilegítima de la libertad, creo que también entraba lesiones leves, un caso ocurrido en febrero del 2021 en San Gregorio. Bueno, exactamente. Coméntenos usted y después vamos a preguntar los alegatos que ha realizado el MPA. Perfecto, bueno, muchas gracias. Ante todo, clarificar que sí, el doctor Clavero fue uno de los magistrados, pero no el único. El tribunal estaba compuesto por 3 jueces, en este caso el doctor Adrián Godoy, la doctora Silvina Marinucci, que fue la presidenta, y por supuesto el doctor Mauricio Clavero, que fue el anterior fiscal de Rufino. Por el lado de la defensa, el imputado es el señor Aguirre Ángel Andrés, y bueno, la víctima, por supuesto, voy a mantener su nombre en reserva. Perdóneme, doctora, sí. nosotros tenemos que el acusado era Graciano de apellido. Claro, no, usted está confundiendo porque me habló de una privación de libertad. Hay 2 temas centrales. Este hecho que estamos hablando del juicio es ocurrido en febrero del año 2021. Sí. Graciano es un caso muy reciente, de hace una semana y un poquito más atrás. Perfecto. Donde ahí sí hubo una privación ilegítima de la libertad, que si quiere terminamos con este caso está. Y hablamos de ese otro. En este caso, Aguirre. Este es Aguirre. Aguirre, el hecho fue el 6 de febrero del 2021, sí está imputado por algunos hechos anteriores menores, donde puntualmente un mismo día se provocaron una situación de lesiones y amenazas respecto de la misma víctima. ¿Sí? La víctima denuncia una situación muy grave, pero la denuncia varios días después del hecho. O sea, el hecho fue el día 6 de febrero, hay una puñalada en la espalda de la víctima por parte del agresor. La víctima tiene 4 hijos menores en la habitación, en la misma casa. Si bien los niños estaban durmiendo en otra parte de la casa, una de las niñas sale de la habitación y se encuentra con la mamá apuñalada en el piso, tirada, con sangre, y este hombre que lo observa lavando el cuchillo con el cual ataca. En ese momento la niña se desespera, la madre le solicita que llame a la ambulancia, semi-inconsciente. La niña le pide al agresor que llame a la ambulancia. Primero parece que hay un aparente llamado que nosotros decimos que en realidad no se dio. La ambulancia no venía. La niña luego es quien marca, con ayuda de la mamá que le decía el número, y finalmente se comunica con el hospital del SAMCO de San Gregorio y logran que vaya a la ambulancia, la asista. Es atendida primeramente en el SAMCO, allí le colocan un suero y la envían al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto. Bien. Donde finalmente es atendida, se le saca una placa, se le hacen cuidados, se le sutura, le dan 3 puntos de sutura, le hacen previamente una maniobra de descompresión de la zona y se le hacen estudios porque lo que explicaron los médicos en el juicio, esto fue harto explicado, era que si bien desde el punto de vista del resultado, ¿qué significa el resultado? Una vez que ya sabemos que están todos los análisis hechos, que nos quedamos tranquilos y vemos cuál fue el resultado de la lesión, uno lo podría caratular como una lesión leve. ¿Por qué leve? Porque la puñalada no comprometió en ese momento órganos. El problema es que fue pegada donde está el pulmón. Y así como no hizo nada, le podría haber perforado el pulmón y eso hubiera podido provocar la muerte. Esto fue explicado. ¿Por qué? Porque si se perfora la pleura, ingresa aire donde no tiene que ingresar y la persona puede tener un colapso pulmonar. De esto dieron cuenta todos los médicos, inclusive el médico del SAMCO, la médica que estuvo a cargo en el Hospital Gutiérrez, que fue quien vino a reconocer la historia clínica, donde ingresó con el diagnóstico de herida de arma blanca, y finalmente lo explicó la médica forense Alicia González, a quien el NPA le mandó todas las historias clínicas en su momento, más las fotografías de las heridas de la señora, para que dé también su opinión, y todos fueron coincidentes en esto que le estoy marcando. Es decir, si bien desde el punto de vista del resultado uno podría decir que la curación de la herida llevó menos de 30 días, desde el punto de vista de la intención homicida le pegó una cuchillada donde está el pulmón. O sea, es una cuestión así de sencillo, pudiendo provocar, digamos, la muerte. Por eso la carga de lesiones leves,
Más allá que hay un intento de femicidio. No nos confundamos. Las lesiones leves es un hecho anterior. Bien. Donde la había lesionado con un serrucho en la pierna. ¿Sí? Con un serrucho tipo jardinero, esos picos de loro que se usan para cortar las plantas. Bueno, le había pasado en realidad, según la víctima, digamos, le hizo el movimiento como para ir al cuello y ella se ataja con la rodilla y le termina cortando la rodilla. ¿Sí? Ese mismo día la amenaza que la iba a matar. Luego viene este hecho posterior que nosotros decimos que es una tentativa de femicidio a raíz de las características que le estoy dando. Por supuesto, la defensa dice que es totalmente inocente y por otro lado parecería postular que hay unas lesiones leves. O sea, ¿por qué? Por el punto de vista del resultado. Ahora le pregunto, Sí. este primer hecho que me señala usted con el serrucho, ¿cuándo fue? ¿Fue anterior? Muy pocos días antes, el 27 de enero del ¿Y ella en 2020. ningún momento hizo denuncia sobre eso? No por ese hecho puntual. Esto se ventila luego cuando viene la fiscalía a raíz de la denuncia, que tampoco se hizo de inmediato, por este último hecho del 6 de febrero. Es decir, esta mujer venía padeciendo distintas situaciones. En el juicio se han ventilado un montón de situaciones que tampoco fueron denunciadas, pero que sí están acreditadas por el relato realmente contundente de las hijas, que son coincidentes, niñas pequeñas, de niños de 11, de 12 y en su momento de 17 años de edad, que habían declarado la modalidad de cámara Gesserit. Eso se hace como anticipo jurisdiccional de prueba, lo que significa que se les toma la entrevista en el momento más inmediato a la denuncia y eso se usa en el juicio, no se trae a las niñas al juicio. Perfecto. Para no revictimizar. Perfecto. ¿Sí? Ahora bien, el relato de las menores es absolutamente contundente en este punto, donde dan cuenta de todo del infierno realmente vivido por la madre en cuanto a distintas situaciones de violencia con este sujeto. ¿El acusado es el padre biológico de alguno de ellos o ninguno? No, de ninguno de ellos, no es el padre biológico. Ajá. El acusado tenía una relación de pareja desde hace aproximadamente un año con esta mujer y durante este año se vivieron distintas situaciones de violencia. De celos, bueno, en el juicio se ventiló toda esta situación de una persona realmente, la típica conducta del violento de género. ¿Qué edad tiene y qué actividad normalmente desarrollan? La edad exacta no lo recuerdo, pero unos 35, 36 años aproximadamente. Él manifestó haber trabajado como camionero en Adeco en algún momento, trabajado con las nueces de pecan y dijo que además se dedicaba a la poda de plantas. Esta era su actividad. Bueno, eso por el lado de lo que se debatió en el juicio. Por supuesto, nosotros mantuvimos a lo largo de todo lo que fue el juicio la acusación fiscal por estos dos hechos puntuales, que son los que teníamos fecha exacta, el 27 de enero. ¿Por qué sabe la mujer que fue el 27 de enero? Porque fue el cumpleaños de una de sus hijas. Es decir, no hay ninguna duda, la misma niña cumpleañera relata la misma situación. Y en lo que respecta al hecho del 6 de febrero, la mujer hace la denuncia recién sobre fines de febrero del mismo año 2021, con lo cual, ¿por qué? Porque no puede antes, porque el hombre se quedó cuidándola, o sea, porque ella estaba herida en la espalda, o sea, que él todos los días le curaba la herida, mantenía este control sobre toda la familia, trataba de que no se le avise. Vigilancia, control, presión. Exactamente. Tenía el poder total de la familia en general, ¿no? Exactamente, y además había en su momento, digamos, cuando los niños observan esta situación, que en realidad no ven cuando le clava el cuchillo, sino que salen posteriormente, cuando la madre está tirada, los menores tampoco tenían muy en claro en ese momento qué es lo que había pasado. Y esta mujer, por miedo, se echa la culpa delante de los médicos de que ella se había lesionado sola, en un lugar realmente inverosímil, ¿no? Porque pensemos que lo tenía en el costado izquierdo, esta altura, un poco más arriba, yo no llego donde tiene ella la herida, claro. Digamos, era realmente muy complicado para una persona autolesionarse y en semejante lugar. Si yo me voy a autolesionar, me puedo cortar los brazos, puedo incluso clavar en la parte frontal, claro, sí. Exactamente, las piernas, pero autolesionarse de esta manera es como un poco inverosímil. De todas maneras, en aquel momento, bueno, no lo pudo denunciar antes, lo denunció cuando pudo, esto es a fines de febrero, cuando ya estaba en condiciones de poder buscar ayuda y hacer la denuncia. Ella le cuenta lo que ocurre a su propia madre y la madre le dice tenés que denunciar y efectivamente puede hacer la denuncia. Pensemos que las víctimas de violencia son muy cuestionadas a veces porque la pregunta que se hace mucha gente que aún no entiende cómo funciona el círculo de violencia es ¿por qué no denunció antes?
Este lo escucho a uno mucho en casos de abuso sexual. Uh-huh. Viene a denunciar 10 años después. Hay que entender que la víctima sufre un absoluto dominio, no solo del cuerpo, sino también psicológico. Y muchas veces hay un proceso, hay un duelo, y muchas veces por vergüenza la víctima no denuncia. Porque hay que denunciar un abuso, hay que denunciar una situación de sometimiento de esta índole. Hay que poder denunciar. Realmente nuestra víctima de este caso concreto, muy valiente en el juicio, vino a dar su versión, está muy afectada. También la edad es más o menos... Sí, esa, 30 y algo, uh-huh. sí. Entonces, digamos, hay que alentar a las mujeres que sufren este tipo de episodios a denunciar, a buscar ayuda. Las comunas tienen el área de acción social, de desarrollo social, cuentan con psicólogos, con asistentes sociales que pueden dar una escucha inmediata en este tipo de casos, sin perjuicio, por supuesto, de las denuncias. Porque la parte penal es más difícil, pero pienso que lo inmediato es que la mujer pueda tener este espacio de escucha y buscar profesionales que los ayuden y los alienten a hacer esta denuncia en sede penal. Sí, convengamos, haciendo un apartado, doctora, que si bien hay una intencionalidad, hay también una ausencia del Estado en proveer estos equipos interdisciplinarios, sobre todo en las localidades pequeñas, ¿no? Que sí, es donde más se complica la situación. Sí. Bueno, un caso patente tenemos acá en Rufino, que tenemos la comisaría de la mujer cerrada. Sí, sí, es lamentable, sí. Es lamentable porque, digamos, las herramientas deberían estar, pero no están. Bueno, tenemos algo muy parecido en el hospital, donde lamentablemente los profesionales que están tienen la mejor buena voluntad, pero si no le dan herramientas, no le dan un presupuesto, no le dan más profesionales, tienen un cierto cupo de turnos para cubrir, no pueden hacer lo que no tienen posibilidades. Entonces realmente es como dice usted, digamos, uno ve las convenciones internacionales, las leyes que garantizan derechos y está muy bien que lo hagan y así debería ser, y cuando vamos a la práctica, mayormente muchas veces ocurre que el elemento humano o no alcanza porque está solo o directamente no está. Entonces ese tema puede llegar a traer muchas complicaciones cuando hablamos de derechos de las personas en general, no solo de las mujeres víctimas de violencia. Yo hace poco daba el ejemplo de, por ejemplo, una persona... De los chicos también, porque de los niños, porque si bien en este caso no hubo agresión física, hay una agresión psicológica de un entorno intrafamiliar que es terrible, sobre todo para los más chicos, ¿no? Total. De todas maneras, digamos, iba a dar el ejemplo de, por ejemplo, una persona que padece cáncer, que no tiene nada que ver con un tema delictivo, ni como víctima, ni como victimario, y necesita asistencia psicológica. ¿Y qué hacemos con esa persona? Le decimos no tenemos turno hasta dentro de 2 meses. Es complicado el tema, por eso digo que sería necesario, ¿no es cierto?, que siempre en la comunidad tenga el acceso a la salud garantizado realmente en el tiempo oportuno que sea útil. Eso es lo que ocurre. Las víctimas de abuso sexual y las mujeres víctimas de violencia de género, cuando hablamos del tema que a mí me compete, necesitan una asistencia inmediata. Pero bueno, la asistencia social de los pueblos, de las localidades, acá en Rufino mismo funciona muy bien, se mueven de inmediato. Y el juzgado civil también, se mueven de inmediato, por lo menos lo que son previsiones de acercamiento, primer contacto con la víctima, con su grupo familiar, ver qué necesitan, pedirlo. Por supuesto el tema de la atención médica ya no se excede, pero se trata de hacer con lo que se tiene la más inmediata participación y debo rescatarlo porque es así. Doctora, preguntarle porque yo no recuerdo, este masculino desde el momento que la víctima se le anuncia estuvo detenido hasta el proceso del juicio, ¿en qué situación está ahora? Sí, esta persona lleva 2 años privado de libertad desde el momento en que ocurrió el hecho, en que fue denunciado, mejor dicho. Y bueno, por supuesto, previo al juicio, porque una persona tiene un plazo ordinario de prisión preventiva sin juicio de 2 años, excepcionalmente prorrogable por un máximo de 1 año. Entonces, de manera previa al juicio, se hizo una audiencia de prórroga de la prisión preventiva, donde la Fiscalía solicitó que se lo mantenga privado de libertad a las resultas del proceso, por supuesto. Entonces, bueno, el día martes, ayer, fueron los alegatos. ¿Qué significa esto? Que la Fiscalía dio la explicación de unir las piezas de rompecabezas, digo yo, explicándole a los magistrados por qué consideramos que corresponde una condena. Solicitamos la condena de 15 años de prisión. Por su parte, la defensa solicitó la absolución. Y 15 años de prisión solicitamos que hablemos solo de la pena de la tentativa de femicidio, tiene un mínimo de 10, un máximo de 15. La Fiscalía pidió 15. Y bueno, esa es la situación. La defensa pidió la absolución,
y ahora le corresponde a los magistrados determinar, más allá de la pena pedida por una parte y de la absolución pedida por la otra, qué delitos ¿Pero la defensa es que pidió? La absolución. ¿Total? Sí, total. O sea, la magistratura tiene que evaluar qué delitos se configuraron, cuáles a su entender no, en el caso que no los hubiera, o si se configuraron todos, y en el caso qué pena corresponde imponer. El plazo de conocimiento de la resolución del tribunal, ¿cuál sería? El 3 de abril van a dar a conocer cuál es la parte resolutiva. Esto significa si hay condena, si no la hay, y si hay condena, por qué delitos y en qué monto de pena. La parte de los fundamentos se difiere y se da posteriormente, ¿sí? O sea que serían una audiencia de unos 10 minutos en donde el tribunal da a conocer su decisión y luego la parte que considere que su pretensión no ha sido satisfecha puede interponer recurso de apelación, sea que eso le toque hacer a la defensa o a la fiscalía. Doctora Florit, con respecto al tiempo que ha pasado esta persona detenida, privada de la libertad, que estaba en proceso toda hasta llegar hasta el juicio oral, ¿es tenido en cuenta en los 15 años que solicita el Ministerio Público? Sí, por supuesto. En el caso que se lo condene, por ejemplo, a 10 años, estoy dando un ejemplo, le quedarían por purgar 8 años de pena sin perjuicio. Bueno, no en este tipo de casos, cuando hablamos de... Hay ciertos tipos de delitos que no admiten la libertad condicional. Por ejemplo, este es uno. Así que no, si le condenan a 10 tendría que cumplir 8 meses. No hay posibilidad de salidas transitorias ni nada por el estilo. Bueno, claro, exactamente. En este tipo de delitos, o sea, lo que sí está permitido en otro tipo de delitos, más allá de que la persona tendría que tener una pena inferior a los 3 años para poder hablar de una libertad condicional a los 8 meses en delitos inferiores a los 3 años. No sería el caso por el monto de pena que pide la Fiscalía. Hay que ver, por supuesto, si el tribunal considera configurada la tentativa de femicidio o considera otros delitos menores. Bien, le pregunto por último, doctora, además de estos 15 años que pide el Ministerio Público, ¿se piden algún otro tipo de acciones, por ejemplo, algún tipo de tratamiento, algún tipo de... No, a ver, cuando la persona está privada de libertad, el tema de la reinserción social es un tema que pasa por la ejecución penal. ¿Qué le quiero decir con esto? Una persona tiene una pena determinada y dentro de lo que es el tratamiento de la pena, el servicio penitenciario tiene que evaluar cada cierto tiempo la conducta de la persona. Por supuesto, cuando hablamos de una persona que tiene una pena, que le dicen, bueno, si te condenan a 10 o si te condenan a 15, tenés que pasar 15, muchas veces la persona no le interesa hacer un esfuerzo, y muchas veces sí, porque incluso eso le podría generar, hay planteos que puede hacer la defensa, siempre se hacen, de inconstitucionalidad de ciertas penas. No hemos obtenido, al menos yo no lo conozco, un fallo a la provincia que haga lugar a ese tipo de planteos, pero bueno, existen, hay muchos doctrinarios que lo sostienen, existen, se pueden plantear, se pueden pedir. Pero en definitiva, digamos, lo que dice la ley, la letra fría de la ley, es eso: en este tipo de delitos no tenés derecho a reinsertarte, a salir antes de tiempo, digamos. Nada impide que la persona haga un trabajo de reacomodación para que cuando logre la libertad sea una persona útil a la sociedad, haya aprendido algún empleo, haya hecho un tratamiento psicológico, le interese no volver a incurrir en este tipo de conductas, tenga aún sin tratamiento psicológico una concientización de lo que ha hecho y se reacomode solo. Todo esto es posible, pero bueno, en el ámbito carcelario sabemos que no es tampoco, digamos, lo más común en este tipo de casos, lo que no significa que la persona no pueda, por supuesto, hacer todo para lograr un tratamiento, reinsertarse, salir, ser útil a la sociedad, pero bueno, eso va por parte de la persona. En otro tipo de delitos sí se suele hacer, cuando hay un abreviado sobre todo se exige tratamiento psicológico. ¿Pero por qué? Porque en el abreviado, cuando hay una condicional, se sujeta a reglas de conducta. Entonces ahí sí es más común imponer un tratamiento psicológico, porque si la persona no cumple con las reglas, se le revoca y puede, digamos, claro, se le podría revocar y podría cumplir efectivamente. Le pregunto por la tipología del delito. En este caso no se hace un abreviado, no se permite el abreviado, o no se quiso hacer el abreviado. Se permite el abreviado, incluso hubo tratativas, simplemente que el imputado no lo quiso aceptar. Hubo tratativas. Claro, porque digamos también que el abreviado es una especie de reconocimiento. Claro, no es una especie, es directamente un reconocimiento. Lo que pasa es que
El abreviado, digamos, para las personas que están acusadas de un delito, uno no lleva cualquier cosa un abreviado, no que a mí se me ocurre antojadizamente decir, bueno, usted Albornoz cometió un delito y yo lo voy a meter o voy a pedirle a la jueza que le dé una prisión preventiva, sino que tengo que tener evidencia. Entonces, para hacer esa evidencia y poder hacer una audiencia imputativa, que es el primer paso de cualquier acusación, yo tengo las evidencias, lo llevo ante la magistrada y le digo a la jueza, por estas evidencias quiero cautelar la investigación, necesito que el señor Albornoz quede privado de libertad. En el abreviado es muy parecido, solamente yo tengo que tener más evidencia, es decir, tengo que tener ya prácticamente, al menos yo fiscal, una certeza, un convencimiento interno de que usted es responsable de un delito. Entonces ahí sí le digo, mire, Albornoz, usted le presento esta acusación y yo a usted, si usted quiere, le ofrezco esta salida alternativa para que usted tenga una pena que, como vemos las evidencias, usted, en mi opinión, lo condenan, tenga la posibilidad, dentro de lo que es la pena, de tener una condena más cercana al mínimo, pero por supuesto usted tiene que reconocer su responsabilidad. Claro, sí, eso es un imperativo legal. Sin reconocimiento de responsabilidad no hay abreviado posible. ¿Por qué le sirve al imputado? Y porque dentro de las penas graves como estas, siempre se le suele ofrecer una pena cercana al mínimo. Claro que en este tipo de delitos el mínimo es 10. Entonces son 10 años que tenemos que pensar que una persona tiene que afrontar. Entonces, por supuesto, el imputado tiene todo el derecho de decir, no, yo voy a discutir al juicio mi inocencia, si así lo considera, y por supuesto, si es declarado inocente no tiene que cumplir nada. O sea, estos 2 años incluso que cumplió, tendría derecho incluso a una reparación. Estamos hablando en el caso que sea encontrado inocente. En el caso que no sea encontrado inocente, que sea encontrado culpable de algunos delitos, podrían darle una pena X, y si es encontrado culpable también de la tentativa de femicidio, la pena va de 10 a 15 años de prisión. Muy bien. Quería comentar algo sobre el otro caso de Graciano. De Graciano. Bueno, sí. Con el tema de Graciano, es una persona también de la misma localidad, de San Gregorio, tal vez por ahí vino la confusión. Pero es un caso muy reciente, no recuerdo exactamente cuándo, pero habrá pasado hace 15 días, o un poquito menos. Un hecho también hubo una audiencia imputativa de cargos y la persona está privada de libertad en prisión preventiva. Casualmente por eso puedo hablar de la cuestión, porque ya se le ha dado a conocer el delito del cual se lo está acusando. Fue un caso muy, muy grave, donde a su expareja, una persona con la que había tenido una historia de pareja de más de 20 años y estaban recientemente separados. Tuvieron algún acercamiento, pero no prosperó, y en definitiva, cuando ella va a visitar a sus hijos a la localidad, este hombre la retiene en contra de su voluntad dentro del inmueble en que antes habían tenido una relación de pareja, no la deja salir. Comienza una serie de situaciones muy complicadas para la víctima, que incluyeron golpes, que incluyeron armas de fuego, que incluyó un cuchillo. Una situación realmente tremenda para la mujer, y además la amenaza continua de que no iba a pasar ese día, que la iba a matar. Afortunadamente, la mujer, o sea, una persona en el medio intenta comunicarse con ella. Este hombre habría atendido el teléfono y la persona se dio cuenta que algo estaba pasando y le avisó a las hijas de esta situación. Y las hijas de la mujer, que son adultas, que viven en la localidad de San Gregorio, llaman a la policía, que tuvo un rapidísimo accionar, un inmediato accionar. Cuando llegan al lugar, el hombre no les abría la puerta, hasta que, finalmente logran que les abra la puerta, y apenas le abren la puerta, la mujer sale corriendo desesperada, pidiendo auxilio, y este hombre es inmediatamente reducido. Pero ya le digo, podría haber terminado una desgracia, porque el hombre tenía armas de fuego dentro de la casa, y estaba amenazando directamente a esta mujer con el arma, con cuchillos. Fue una situación harto compleja. Bien, la carátula para esta persona: privación ilegítima de la libertad, amenazas reiteradas, lesiones leves dolosas calificadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género. No llegó a haber un acto ejecutivo de una tentativa femicida, por eso mismo no se le imputó ese delito, pero le aseguro que la pena de todos los otros es más grave. Como le decía hace un rato, por la tentativa de femicidio tenemos un mínimo de 10, un máximo de 15, y por todos los delitos que se le indicaron a este hombre, la pena en expectativa va mínimo de 10, máximo 50 años de prisión.
Bien, sobre Graciano ya se le hizo la imputativa y la cautelar. Y también si está en prisión preventiva. Está en prisión preventiva. Bueno. Gracias, doctora, como siempre, por su gentileza. Por favor, gracias a ustedes. La doctora Rafaela Florín, fiscal de la ciudad de Rufino.